Amados hermanos, estamos este viernes en septiembre para continuar con el discipulado. Esta es la tercera parte del tema del cielo al cielo. Y el día de hoy tocaremos un tema muy importante porque forma parte de una doctrina muy ampliamente enseñada en las congregaciones cristianas y nos van a permitir conocer algo sobre la predestinación. Este tema es controversial desde prácticamente la Reforma hasta la época de hoy, que se ha ido acentuando algunas interpretaciones. Voy a tratar de abundar un poco, mis amados, para que usted esté entendido y pueda pues tener una opinión un poquito más, con una información más amplia que le pueda dar a entender esta situación. Bien, el antecedente de la doctrina de la predestinación la tenemos prácticamente desde el siglo IV y V de la Iglesia, con lo cual usted ya entenderá que es un tema muy antiguo que se ha estado debatiendo y nace en una controversia que tienen Agustín de Hipona, conocido más abundante como San Agustín, y el monje Pelayo, monje español, en los que presentan dos opciones totalmente opuestas. La de Agustín de Hipona plantea de que el hombre es, después del pecado original, él es el que inserta en la doctrina católico-romana el concepto de pecado original, y con lo cual llega él a la conclusión de que el hombre apartado de Dios nace en una condición de perversión, que nace con una naturaleza caída y que prácticamente desde que nace tiene una tendencia al mal. El trasfondo de Agustín de Hipona: él durante mucho tiempo participó en el movimiento gnóstico, y el movimiento gnóstico tenía una particularidad en la que creía que lo que era puro, lo que realmente era incontaminable, era el espíritu, y que el cuerpo del hombre y el alma del hombre eran corruptibles. Entonces, que solamente podíamos llegar a un estado espiritual cuando nosotros podíamos encontrar el camino de regreso a nuestra condición original. Esto los hacía pensar que mientras estuviéramos en la carne, realmente pues tendíamos a la perversión, que lo que era corruptible y que además iba a ser desechado era el cuerpo, ¿verdad? Y de esta manera nacieron otras corrientes de pensamiento por esto mismo, y consideraban que cualquier cosa que hiciera el cuerpo no era pecado, porque realmente el cuerpo al final iba a ser destruido, que lo que importaba era cómo llegar a niveles superiores del espíritu. Y esto quedó muy impregnado en Agustín de Hipona, y consecuentemente él, cuando se convierte al catolicismo, de gnosticismo se convierte al catolicismo romano y se convierte en uno de los grandes teólogos del siglo V, y él dice que el hombre, no hay manera que el hombre pueda ser salvo si Dios no determina su salvación, que no hay nada, tomándose también del concepto de Pablo de que por obras nadie será salvo, sino por fe
él también incluye de que el hombre haga lo que haga, no le podrá llevar a salvación. Pero que cuando Dios ha decidido que el hombre sea salvo, entonces prácticamente esa salvación no la perderá. Él estaba haciendo una remembranza de su experiencia personal. Sin embargo, el monje Pelayo, que era su opuesto, era de una idea diferente. Él consideraba que el hombre no nacía malo, que el hombre no nacía corrupto, y que por lo tanto él podría tener elección, podría tener la capacidad a través de su conciencia, a través de un fortalecimiento espiritual, el hombre podría llegar a tomar la decisión de abrazar el Evangelio y consecuentemente ser salvo. Entonces ahí están ya desde ahí planteadas las dos situaciones. O Dios es el que decide quién es salvo, o el hombre puede de alguna manera acercarse a Dios, tomar una decisión y ponerse de acuerdo con Dios para su salvación. Esto, al final, la doctrina católico-romana le da la aceptación a la doctrina de Pelayo, o sea, le da la espalda en ese sentido a Agustín, y le convenía por todo lo que significaba lo que estaba hablando Agustín. Entonces ahí quedó, podríamos decir, la semilla sembrada de esta situación que en la Reforma, o sea, en el año 1500, saldría otra vez a flote, pero ahora sería con Calvino y con Arminio, otros dos teólogos que presentaban también posiciones opuestas. Ahí Calvino toma la forma de pensamiento, la teología de Agustín, y todavía lo lleva lo eleva a una situación todavía más definitiva, en donde dice que Calvino dice que todos los que venimos estamos predestinados, unos para salvación y otros para perdición. Los que vienen predestinados para salvación, esos serán tocados, esos en un tiempo serán llamados, aceptarán a Jesús su Señor, y eso les dará una condición ya de salvos, siempre salvos. Yo creo que usted ha oído esa doctrina, que es abundantemente aceptada en el cristianismo ahora por las ventajas que tiene para aquellos que quieren vivir en la carne. Y Arminio declaraba que no veníamos predestinados, que veníamos con la posibilidad de ser invitados a recibir a Cristo Jesús, y que el hombre decidía si lo aceptaba o lo rechazaba. Y ahí se establecen las dos corrientes que hasta ahora siguen predominando en la iglesia. Al final de cuentas, si usted que me está escuchando, mi amado, empieza usted a revisar su forma de pensamiento, usted o va a ser arminiano o va a ser calvinista. Son cosas que generalmente no se tocan en las congregaciones, y por lo tanto, sin saber, estamos practicando una doctrina que puede ser no tan fundamentada en la Escritura, sino más bien como tradición histórica de aquellas congregaciones, sobre todo las más antiguas, las que vienen de 1600 a la fecha, tienen una conducta, un comportamiento, una doctrina que no conocen, que no la han estudiado y que solamente la han repetido porque es la que predomina en su congregación, en su concilio, en su asamblea, en su movimiento, en fin, tantos nombres que tienen ahora las organizaciones. Ahora bien, vamos a tocar el punto de la predestinación. Yo estoy seguro que usted, como todos que hemos leído, hemos tenido de entrada
la pregunta, bueno, ¿por qué algunos vienen predestinados y otros no? Voy a tratar de abundar un poco, mi hermano, para saber a qué predestinación se está refiriendo la Escritura. Primero, tenemos que asentar una cosa, que el Dios Padre es el creador de cielos y tierra y que es soberano en sus decisiones. Eso es algo muy importante que debemos de entender. 2, que Dios lo sabe todo. Pedro habla de que por la presciencia, no presencia, sino presciencia de Dios. ¿Cuál es la presciencia de Dios? Que Él conoce todo de antemano. Que para Dios están delante de sus ojos todas las cosas que suceden y que sucedieron. Delante de Él está pasado, presente y futuro. Esa es la presciencia de Dios, que lo sabe todo, lo que va a acontecer y lo que va a suceder. Y es uno de los atributos que solo Él tiene, que no lo tiene ningún otro ser en toda la creación, más que Él, el conocimiento de lo que va a acontecer. Por eso Él puede revelarle a los profetas las cosas que están por venir. Eso es la presciencia de Dios. Por eso el Espíritu Santo también trae la palabra de sabiduría, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y el don de profecía. Esto es porque Dios, que conoce lo que va a acontecer y que aconteció, le puede depositar en uno de sus siervos ese don que le va a permitir operar en el mundo espiritual. Entonces tenemos esos dos puntos que son muy importantes. Entonces, Dios, mi hermano, tiene todo perfectamente concebido, aún lo que va a suceder cuando acontezca el juicio final, cuando venga la nueva Jerusalén. Él ya sabe las cosas nuevas que va a crear cuando se acaben estos cielos y esta tierra, y esto es lo que le hace a Él cumplir su voluntad. Es porque todo el poder que tiene es suficiente para lo que Él haya determinado se cumplan las cosas. Aunque se oponga toda la creación, Dios tiene poder para estar por encima de toda la creación. Entonces esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Para que podamos entender los textos que vamos a leer, mis amados. Vamos a leer el texto de Efesios. En Efesios 1, versículo 3, nos empieza a meter a ese terreno de la predestinación. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está hablando ya como un hecho dado, que todos los que hemos creído en Jesucristo estamos benditos espiritualmente en los lugares celestiales. Esto lo saben todos los seres celestiales. Amén. En el 4 dice: según nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto pareciera que todos los que han venido a los pies de Cristo, cuando fueron espíritus, por eso dice, nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo, porque nosotros hemos sido espíritus. Los espíritus, no se olvide usted que si bien es cierto que tienen un principio, no tienen un final. Entonces, los espíritus humanos fueron creados por el Padre y estuvieron en su presencia cuando creó los cielos, el mundo celestial. Entonces, ahí escogió a todos los que decidieron ser fieles al Señor Jesús, amén, que estaba en poder y gloria, y entonces ya estábamos determinados ahí, en ese momento, amén, quienes íbamos a estar con el Señor Jesús.
Y dice, y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está la diferencia. Amén. Todos los espíritus que Dios creó no quedaron santos y sin mancha. Algunos se rebelaron, cayeron en pecado de rebelión, ¿verdad? Quiere decir que esos, amén, no quisieron declararle fidelidad al Señor Jesús y por lo tanto fueron desechados de los cielos. Son los que conocemos como los ángeles caídos, los ángeles rebeldes. Amén. Ahora bien, a los que decidieron y que también estamos decidiendo ahora, amén, hay algunos ángeles que ya están en los cielos totalmente declarados servidores del Señor Jesucristo y son los que Él usa como mensajeros, como ángeles guerreros, como querubines, como serafines, amén. Pero hay otros espíritus que son enviados a la tierra. Eso lo vimos al inicio del tema general que se llama del cielo al cielo, y esos espíritus son enviados a la tierra. Y en la tierra son probados para ver si deciden mantenerse santos y sin mancha y reconocer a Jesús como el único Señor y Salvador. Entonces, muchos espíritus vienen a la tierra y aquí somos probados. Algunos fueron probados ya en el cielo, ya esos ángeles, ¿verdad? Ya son los que alaban constantemente al Padre y al Hijo, son los que vemos en Apocalipsis, esa miríada de ángeles, pero hay otros espíritus que son enviados a la tierra para que tomen una decisión de servir a Jesús o de rechazarlo. Amén. Entonces, ahí estamos viendo que no es que vengan algunos, que la predestinación no tiene el concepto de que, por ejemplo, el versículo 5 que dice, y en amor, habiendo sido escogidos en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Bien, entonces hemos sido enviados a la tierra, se nos provee de un cuerpo y de un alma, y entonces nosotros aquí en la tierra venimos para ser probados, para ver si nosotros nos mantenemos en fidelidad y decidimos mantenernos como siervos del Señor Jesucristo, y aquellos que así lo hagan, entonces estos son los que ya de antemano les ha sido predestinado todo las bendiciones que van a venir sobre ellos. Para aquellos que reciben a Jesús y obran conforme a su voluntad perfecta, a estos son los que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Pero no quiere decir que allá en el cielo se tenga una lista de nombres de quienes van a ser salvos y quienes no lo van a ser. ¿Por qué? Bueno, primero porque Dios es justo. El Señor es crucificado en el monte Calvario, mis amados, y a su lado izquierdo y a su lado derecho hay unos hombres que han sido capturados como ladrones y homicidas, ¿verdad? Y ahí los dos tienen la oportunidad de escoger. Uno de ellos, el que está a la izquierda, le dice: Señor, ¿por qué no te bajas tú de la cruz y nos bajas también a nosotros, como dicen que eres el Hijo de Dios? Al otro solo le interesa ser liberado de la cruz, de esa condición que tiene de homicida, de ladrón, ¿verdad? Y el otro que está a su derecha le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Entonces ahí vemos las dos
posibilidades que tienen los seres humanos de obrar. No es de que en el cielo esté escrito, según recoge la escritura o la tradición, ¿verdad?, el nombre de estos dos ladrones, de Dimas y Gestas. Entonces no es de que en el cielo esté escrito, Dimas está predestinado para salvación, pero Gestas está predestinado para perdición, como creen muchos el tema de la predestinación. No, si así fuera, mi hermano, vamos a poner el ejemplo que muchos calvinistas dicen, es que Dios, cuando ya nos escogió, es porque nuestro nombre estaba escrito desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, y por lo tanto nosotros hemos sido escogidos y por lo tanto somos salvos. Nadie nos va a poder arrebatar la salvación, no importa lo que hagamos o dejemos de hacer, porque la salvación no es por obras. Entonces, por lo tanto, si a mí ya me llamó Jesús, entonces yo soy salvo y seré siempre salvo. Bien, si así fuera, mi hermano, entonces vamos a seguir tomando el ejemplo de los dos ladrones. Si estaba enviado Gestas para que se perdiera, para que fuera hijo de perdición también, entonces, ¿de qué se le puede culpar a Gestas? Si ya estaba predestinado desde el principio que él se iba a perder, entonces, mi hermano, lo que se está cumpliendo es su destino. Él no es responsable de sus actos. Si ya estaba desde el principio que él iba a venir y se iba a perder, consecuentemente, pues ese es el carácter que manifiesta, esa es la condición que tiene, y por lo tanto, ¿de qué se le puede acusar a Gestas? Porque si la voluntad de Dios fuera que se iba a perder, ¿quién iba a ser? ¿Quién puede, mi hermano, ir en contra de la voluntad de Dios? Podríamos llegar hasta el absurdo de creer que más bien Gestas también fue un obediente, porque lo mandaron ya con un destino de perdición, y él lo que hizo fue obedecer y cumplir su destino. En cambio, Dimas pues fue enviado para que fuera salvo, aunque no tuvo una vida, ¿verdad?, que en ningún momento manifestara esa condición más que el arrepentimiento en su etapa final. Entonces vemos que ahí hay una situación muy tremenda, en el sentido de dónde queda la justicia de Dios. O sea, ¿por qué nos puede inculpar si nosotros viniéramos predestinados para perdición? Ahí veríamos que hay acepción de personas, para empezar. Está en contra de un principio bíblico muy sólido que dice que Dios no hace acepción de personas. Amén. Entonces, ¿de dónde entonces se ha defendido tanto el hecho de que es la libre elección, mi hermano? Si los ángeles lo tuvieron, la libre elección la tuvieron los ángeles. En los cielos, mi hermano, no eran robots, no eran autómatas. En el cielo, cuando se rebeló Lucifer, decidieron un tercio de los ángeles sumarse a su rebelión. Entonces tenían capacidad de elegir. Amén. Bien, si así fue en los cielos, mis hermanos, que estaban en una pureza, que vivían en una condición espiritual de alta sensibilidad, entonces, ¿cómo es que ahora nosotros los hombres no podemos elegir? Que ya venimos predispuestos. Amén. De lo que debemos de entender es que acá, mis amados, mire, vea usted su propia decisión. No a la primera vez que le hablaron, usted aceptó a Cristo. Tuvo que pasar en nuestras vidas, mi hermano, a veces años, de gente que nos estuvo hablando, que nos estuvo presentando el Evangelio, hasta el momento en que hizo rema en nosotros y tomamos la decisión de decir, sí recibo a Jesús. Amén. ¿Por qué no lo hicimos la primera vez? ¿Por qué tuvo que pasar mucho tiempo
para que tomáramos la decisión nosotros de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Eso es ese es un resultado de que las veces que nos hablaron no nos interesó venir a Jesús. Entonces quiere decir que nosotros elegimos, aun cuando somos invitados varias veces, elegimos el momento en que recibimos al Señor Jesús. Y eso hace que no pueda considerarse que los seres que vienen a la tierra vienen predestinados. Hay algunos que han decidido seguir los placeres de la carne, que han decidido vivir en los deleites, que han sido atrapados por las concupiscencias de la carne, y eso ha endurecido su corazón, mi hermano, y hace que pues definitivamente se alejen y ya no les interese. O puede ser por los conceptos filosóficos, por los dogmas en los que viva en su vida, por la familia que tenga, el sistema de la sociedad donde él está, ¿verdad? Pero siempre tendremos la posibilidad de que se nos presente el Evangelio y nosotros tomemos la decisión de aceptar o no aceptar a Jesús. Y eso es lo que nos hace, ese es el ejercicio del libre albedrío. Cuando ya tomamos esa decisión, entonces sí quedamos sometidos a la voluntad del Señor Jesucristo, y entonces nosotros renunciamos ya a hacer nuestra voluntad y empezamos a ser perfeccionados por el Espíritu Santo para efecto de vivir en santidad y entonces sí guardar salvación tan grande. Hay algunos que han decidido perderse. Tenemos a Judas, tenemos a Ananías y Zafira, tenemos a Simón el Mago, tenemos a Bar Jesús. Bien, tenemos una cantidad de personajes bíblicos que nos indican que decidieron, algunos ya estando en el camino, decidieron apartarse, y otros definitivamente no quisieron entrar al camino. Y el Señor Jesús mismo dice, ¿verdad? Dice, cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos, porque confía en sus riquezas, porque le tiene amor al dinero. Amén. No porque sea rico, sino porque él confía en sus riquezas o le tiene amor al dinero. Pero quiere decir que, y cuando le dicen los apóstoles, pero entonces, ¿quién se salvará de los ricos? Dice, para el hombre tal vez sea imposible, pero para Dios todo es posible. Y ya vimos después cómo Nicodemo y cómo José de Arimatea, gente de pudiente, ¿verdad?, bajaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo colocaron y depositaron en su tumba y todavía lo ungieron. Amén. Entonces, no es que nadie entre, lo que pasa es que hay unos que tienen en más interés las riquezas de este mundo que las riquezas celestiales. Ellos están decidiendo fundamentar su confianza en lo que tienen, en lugar de depositar su confianza en Jesús, como otros han decidido hacerlo. Entonces, el sistema el asunto de la predestinación, mis amados, tiene más o menos, vamos a leer por favor Romanos capítulo 8, donde también toca a Pablo este tema. Amén. 8:28. Y vamos a tocar otro enfoque de lo que es la predestinación. Sabemos que los que aman a Dios, amén, todas las cosas les ayudan a bien. Esto ya es predestinación, mi hermano. O sea, todo el que ame a Dios ya está determinado, predestinado, que todas las cosas que le van a suceder serán para bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos decidido amar a Dios, porque hemos decidido abrazar la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento en que nosotros abrazamos su fe,
todo lo que está predestinado, todas las bendiciones espirituales y celestiales, amén, se cumplen sobre la persona que haya aceptado a Jesús. Entonces la condición para que todo lo que ya Dios predestinó para sus hijos está en el hecho de aceptar al Señor Jesús. Amén. Entonces la predestinación se cumple porque ya Dios dijo todas las bendiciones que iban a tener a los que aceptaran a Jesús y que iban a ser transformados a la imagen de su Hijo, y por lo tanto ellos también se iban a volver hijos adoptivos de Dios. Amén. Entonces, aquí queda porque a los que antes conoció, ¿qué es esto de que antes conoció? Bueno, ¿acaso no nos conoció desde antes de la fundación del mundo? A todos los espíritus. Amén. Entonces, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todo espíritu que viene a la tierra viene con una misión común general para todos. Amén. Y es la de transformarnos a la imagen del Señor Jesús. El Señor Jesús es el modelo. Amén. El Señor Jesús es el Adán de espíritu vivificante. Entonces, hemos sido mandados a la tierra para que cuando aceptemos a nuestro Señor Jesús y vivamos, amén, haciendo su palabra, el Espíritu Santo nos va transformando a su imagen. Y esto así está predestinado, no es, por eso dice el que empezó la obra, la va a terminar. ¿Por qué? Porque así está predestinado que todos los que reciban a Jesús en su corazón y que le confiesen con su boca que es su Señor y su Salvador, van a llegar al final, ayudados por el Espíritu Santo, a la altura del varón perfecto. La predestinación es llegar a la altura del varón perfecto, pero aquí la diferencia es sencilla. No es porque los nombres de nosotros ya estén escritos en el cielo de los que vamos a ser salvos. Esa es la predestinación calvinista, ¿no? Sino que determinamos que los que hemos recibido al Señor Jesús, si nosotros nos dejamos perfeccionar por el Espíritu Santo, Él nos transformará a la imagen de Jesús y seremos hechos hijos de Dios. En el momento, entonces, ¿cuál es la línea que divide las dos condiciones? La línea de las criaturas. Todos venimos a la tierra y venimos como criaturas de Dios. Amén. Y toda criatura de Dios que recibe a Jesús, por eso es que, mis amados, es una decisión. Amén. Si alguien era un homicida, un asesino, tiene que decidir recibir a Cristo Jesús para que pueda dejar de ser lo que era y entonces él sea transformado a la imagen de Jesús. Esta es una elección. ¿Cómo también podemos abundar en este tema? Bien, llegan los 70, están gozosos y le dicen al Señor Jesús: Señor, los demonios se sujetaban en tu nombre, liberábamos a los que estaban demonizados, el reino de los cielos se manifestaba en tu nombre, Señor Jesús. Y el Señor les dice: bien, pero aseguraos de que vuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. Ese es el verdadero gozo. Les está diciendo estos 70, está bien, han sanado enfermos, han echado fuera demonios, ¿verdad? Han multiplicado panes y peces, pero cuiden mucho de que su nombre esté en el libro de la vida. Y luego en Apocalipsis nos dirá: y los que vencieren, o sea, perseveren hasta el fin, para que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Amén.
Entonces, ahí implica dos cosas. ¿Cuándo se escribe nuestro nombre en el libro de la vida, en el libro del Cordero? Cuando una criatura de Dios acepta a Jesús como su Señor y Salvador y se convierte, mi hijo, en iglesia, en un hijo de Dios, amén, y va siendo transformado. Por eso el fruto es muy importante, y va siendo transformado a la imagen de Cristo. Ese es el punto, de criatura a hijo de Dios, y el hijo de Dios es el que está anotado en el libro del Cordero. Entonces, si todos los nombres que ya están predestinados estuvieran anotados en la lista, amén, pues ninguno sería borrado, mi hermano. Han hecho artificios para esta porción de Apocalipsis 3, en donde el Señor le dice que el que venciere no será borrado del libro de la vida. Hacen artificios interpretando esto cuando es tan sencillo. Usted nada más borra lo que está escrito. Amén. Ahora, ¿cuándo está escrito? Muchos dicen, no, pues nosotros que estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. No hay tal cosa. El único que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para traer una misión, ese era el Cordero Santo, el que habla Pedro, que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y como Jesús iba a venir a satisfacer la justicia del Padre, muriendo en la cruz, derramando su sangre y pagando esa consigna que se tenía de que la paga del pecado es muerte, pues el Señor murió por el pecado. Y su sangre era tan valiosa que murió por el pecado de todos los hombres. Amén. Él sí ya tenía una misión. Ahora, ¿quiénes son los que van a recibir? ¿Quiénes van a lavar sus pecados en la sangre del Cordero? Los que acepten que Jesucristo es su Señor, los que vivan conforme a sus mandamientos, los que se estén preparando para servirle eternamente. Amén. Y entonces, mis amados, vamos entendiendo que si se aplicara el concepto de predestinación, entonces los que no vienen a Cristo es porque estaba escrito que no vendrían. O sea, no hay otra manera de explicarlo. Si algunos son escogidos, pues otros son desechados. Pero si alguien es escogido o desechado desde la fundación del mundo, mi hermano, pues no hay otra cosa que podía ser. Y entonces no tendría ningún sentido que viniera a ser probado en esta tierra, porque el que ya estaba, según los que creen en la predestinación, predestinado para perderse, ¿qué le iban a probar, mi hermano, si él ya venía listo? ¿Qué se le puede pedir a él? Que tenga conceptos morales, que respete los mandamientos de Dios. No es posible, porque él no venía para eso. Entonces se ve ese hoyo que tiene esta doctrina, que es tremendo, verdaderamente, ¿verdad? Entonces no hay tal cosa. Los calvinistas dicen que la doctrina no es de Calvino, sino que la doctrina es de Pablo. No, la doctrina es de Agustín, de Hipona, y Calvino, que tenía mucho conocimiento teológico católico, ¿verdad? Adoptó un poco de eso y ya él lo expresó tal vez en su celo, el celo que tenía en contra de la Iglesia Católica después de que se convirtió y vio la forma como esta iglesia se comportaba contrariamente a la Escritura. Tal vez ese celo hizo que se exacerbara su opinión hasta llegar a esta condición, porque él no comprendía, no entendía, no podía entender por qué esa iglesia de donde él salió, tantos realmente no cumplían la palabra de Dios. Y entonces se fue concluyendo que esas personas, como otras más,
habían venido para perderse, porque cómo es que ejerciendo un ministerio y teniendo la escritura en sus manos nunca habían comprendido que estaban obrando mal. Pero eso fue una opinión personal. La pregunta sería, ¿por qué se difundió tanto el calvinismo? Bueno, primero porque tuvo la oportunidad de gobernar un estado, un país que pudo gobernar Ginebra y ahí aplicar sus principios que no resolvieron realmente los problemas de Ginebra, porque una cosa es gobernar para este mundo y otra cosa, mi hermano, es prepararse para ser rey y sacerdote en el reino de Jesús. Entonces, él empezó a empujar desde la posición que tenía a la mayor parte de sus adeptos, de sus discípulos. Pero realmente donde tiene una mayor aceptación es en dos partes. Una, el sentirse predestinado, el sentirse especial. Esto lo abrazaron mucho los puritanos ingleses, los presbiterianos, los bautistas, y después hubo otro elemento que le agregó Calvino a la práctica del protestantismo, y es la siguiente. Él decía, y razón tenía, de que el hombre había sido creado para trabajar y no para ser ocioso, que Adán había sido puesto en el huerto para guardar y cuidar el huerto, de tal manera que él también llevó a niveles muy altos el deseo de trabajar, de elaborar, de producir, de ser útil para la sociedad. Esta forma de pensamiento, unido a una vida sobria, que también él ejerció, hay que reconocer, permitió que los protestantes que abrazaron estas dos corrientes, la de salvo, siempre salvo, amén, lo cual les daba una seguridad, y el tiempo que les sobraba lo dedicaban a trabajar, de tal manera que cuando se vinieron de Rotterdam, Holanda, en ese barco que viajaron de ahí las 13 colonias que poblaron los Estados Unidos, 12 fueron protestantes y una fue católica, ¿verdad? La emigración católica llegó a Nueva York y todos los demás pueblos, Filadelfia, ¿verdad? Por eso tienen nombre bíblicos, el estado de Filadelfia, Pensilvania, ¿verdad? Boston, Massachusetts, todos ellos fueron las corrientes protestantes, dentro de las cuales vinieron bautistas, presbiterianos, metodistas, los puritanos, en fin, varias corrientes protestantes, pero que en términos generales abrazaban la forma de pensamiento de Calvino. Y eso hizo precisamente que Estados Unidos fuera tan próspero y que esté tan asentada la corriente calvinista en ese país. Entonces, pero esos fueron efectos sociales que después se convirtieron en formas de vida, y como vieron que eso producía, ¿verdad?, progreso y comodidad y prosperidad, pues se fueron allegando a eso, de tal manera que el sinónimo de prosperidad era sinónimo de bendición. La misma situación en la que cayeron los israelitas, mi hermano, en el que la gente que tenía es porque estaba siendo bendecida. Ellos tenían fundamento porque así, en Deuteronomio 28, así se los había prometido Jehová de los ejércitos. Pero ahora, en la gracia, lo que Dios nos ha prometido, mi hermano, es salvación y vida eterna. Entonces, ¿a dónde vamos aterrizando esto? Al hecho de que la doctrina de la predestinación casa perfectamente con
la doctrina de que el hombre, todo lo que hagan con sus manos, prosperará. Y entonces la prosperidad material está unida a esta corriente, ¿verdad? De que vienen predestinados, y entonces como una persona afirma que es predestinada y que por eso está salva, el hecho de que prospere. El hecho de que materialmente vaya prosperando, le afirma, según la doctrina esta, y le confirma que él es salvo, que Dios lo está bendiciendo. Parte de eso es el movimiento de que ahorita ya en una forma exagerada maneja la doctrina de la prosperidad. Amén. Entonces, si viniéramos predestinados, mi hermano, entonces nosotros prácticamente lo que podemos hacer es tratar de tener una vida más o menos conforme a la palabra. Amén. Y lo que más resalta el movimiento calvinista es la evangelización. O sea que ese precepto de Mateo 28:18, ellos lo toman de una manera muy abundante, financian las más grandes misiones evangelísticas del mundo, ¿verdad? Esas escuelas y iglesias históricas, porque muchos se sienten de esa manera que están cumpliendo su cometido al aportar un dinero para que un misionero vaya a hacer su trabajo que ellos no hacen. Y como van prosperando, pues es muy fácil ser aportador, ofrendador para un ministerio de evangelización, pero no nos quita la responsabilidad financiar un ministerio de misioneros si yo no hago el trabajo de evangelización. Entonces, todo esto son sustitutos que han ido desarrollándose y que de alguna manera ha hecho cómoda la vida de muchos alrededor del mundo que se sienten predestinados por Dios y que nada les va a arrebatar su salvación. Están más bien fundamentados en una creencia doctrinaria del grupo al que pertenecen que a lo que dice la Escritura, ¿verdad? La Escritura dice otras cosas. La Escritura dice que cada uno de nosotros es llamado, amén, que somos escogidos para un ministerio, que muchos son los llamados, que pocos son los elegidos. Entonces, mi hermano, si todos los llamados fueran predestinados, ¿por qué la Escritura dice entonces que son pocos los escogidos? Amén. ¿Por qué la Escritura dice que la puerta es angosta y que el portón de la perdición es muy amplio? Quiere decir que Dios ha escogido pocos para que se salven y mandó a la tierra a muchos para que se pierdan. No va con los atributos de Dios, no va con lo que vemos en el resto de la Escritura. Dios es justo, mi hermano. Y si la palabra dice, ojo, vamos a entrar aquí a algunos detalles. Por ejemplo, Juan 3:16, que es una porción que todo el mundo conoce, hasta los que no son cristianos conocen esta porción. Pero esta porción dice de la siguiente manera: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estos dos versículos que yo les acabo de leer ahorita no tendrían sentido si hay predestinados, ya sea para ser salvos o para perderse. Porque entonces, ¿dónde está el amor del mundo si algunos ya vienen destinados para perdición?
O sea, ¿qué clase de amor puede ser eso? Que a ese grupo de personas que han sido enviadas no tienen la opción de decidir por su salvación. Amén. Es totalmente contrario al espíritu de Juan 3:16, mis hermanos. Porque si aquí nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿qué quiere decir? Que hay una elección, mi hermano, que hay una elección personal. Yo decido si creo o no en Jesús. Amén. No que yo sea salvo por mi decisión, no. Yo decido creer o no en Jesús. Amén. Si yo creo en Jesús, entonces seré salvo. ¿Por qué? Porque hay una predestinación, hay un decreto predestinatorio que dice que todo el que crea en Jesús será salvo. Entonces yo, al creer en Jesús, aplica inmediatamente ese decreto predestinatorio. Amén. Ahora dice, no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Qué quiere decir? Todo el que decida creer en Jesús y recibirlo como su Señor y su Salvador, inmediatamente va a pasar a los que son salvos. Amén. El que en él cree no es condenado. Entonces, ¿quiénes son los condenados? Los que han decidido no creer en Jesús. Pero eso no es porque ya está escrito en el cielo que Juan Pérez no va a ser salvo y haga lo que haga, espere lo que espere, ese es perdido está. O el otro caso que aquí está conmigo, uno de nuestros hijos, Carlitos, está escrito en el cielo y está escrito que él va a ser salvo, haga lo que haga, aunque ande en malos pasos, salvo va a ser. ¿Me explico? No, él tiene que decidir, tiene que llegar un momento de decisión en el que él crea en Jesús y lo reciba como su Señor y Salvador. En ese momento su nombre estará escrito en el libro del Cordero. Entonces Juan 3:16 enfoca, o sea, la concepción, y vamos a seguir leyendo esta parte, mis amados, porque dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo decido yo amar más las tinieblas que la luz? ¿No es una decisión? Amén. ¿O es algo que me mueve sin que yo sepa qué hago? Que es una fuerza interior que me está llevando al pecado y al pecado y al pecado. Amén. Y que no me permite decidir. Claro, el hombre tiene una tendencia a pervertirse, eso es cierto. Pero en todas esas hay un ejercicio de la voluntad, mi hermano. Amén. Nadie, sino de qué nos acusan, si nosotros no tenemos capacidad de decidir cómo se nos va a acusar. Va un ejemplo natural, mi hermano, para que entendamos. Una persona que está loca, o sea, perdida su capacidad de dominio, de pensamiento, si por alguna cosa comete un accidente, puede llegar hasta cometer un homicidio, y a la hora que lo juzgan los tribunales dicen, no, es que ese está loco, este no es responsable de sus actos, a este no lo podemos juzgar. Si los hombres, mi hermano, tienen esa forma de pensamiento, ¿cómo es posible que Dios ya mande a alguien como si fuera un loco a la tierra para que viva de la manera perversa y degenerada? Amén. Digo, no, estamos llegando a extremos que niegan, mi hermano, el amor de Dios. Si venimos a la tierra es para que tengamos la oportunidad de decidir recibir a Jesús y convertirlo en nuestro Señor para que nos salve. Si no, imagínese usted, mi amado, los espíritus viven en el cielo y de alguna manera viven en un área celestial, en un área donde no hay pecado, ya no hay pecado en el cielo, mi hermano, y resulta que de ahí que están salvos de alguna manera, los mandan a la tierra para que se vengan a perder a la tierra. Oiga usted, pues entonces, ¿en qué Dios estamos fundamentando
esas formas de pensamiento. Eso es una abominación, mi hermano. Amén. Quitarle totalmente esta porción. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Entonces, la doctrina de la predestinación, como llegando a un resumen, estamos hablando de que tiene su origen, ¿verdad?, en los tiempos del siglo V, y después se repite en el siglo XVI, y de ahí ya quedó establecido, porque ahí viene el protestantismo y obviamente se difunde por toda la tierra. Entonces, lo único que yo le puedo decir es lo siguiente, hermano. Usted vea por qué necesitó usted que varias veces le llevaran el evangelio para decidirse. Eso es lo que nos pasa a la mayoría, mi hermano. Amén. Ahora, esa es una cosa. Si ya estaba nuestro nombre de que íbamos a ser salvos, pues a la primera hubiéramos aceptado. 2, tuvimos que decidir. A la primera no nos convencieron, a la segunda tampoco, a la tercera tampoco, no sé a usted cuántas veces, pero a mí me llevaron muchísimas veces el evangelio y yo no lo aceptaba hasta que, en una condición muy personal y particular, como creo que es la de todos nosotros, llega un momento en que nos convencemos que solo Jesús es realmente el que puede ponerle sentido a nuestra vida. Y ahí, ¿qué hacemos? Ahí lo decidimos. Puede ser que hayan pasado hasta años, mi hermano. Entonces, ¿cómo es que me llevé años yo en aceptar a Jesús? ¿Por qué tuve yo que en mí tomar una decisión de sí, si lo pude haber hecho el primer año? No, lo hice hasta el 5º año. Entonces quiere decir que fue una decisión personal. Algo me motivó y me llevó o me convenció de que Jesús realmente era la plenitud para mí. Entonces, eso indica que todos tenemos la oportunidad. Amén. Por eso es que vemos las conversiones tan extraordinarias en los testimonios que vemos ahí de tantos siervos del Señor, que de una vida tan perversa se convierten en pastores, se convierten en ministros, se convierten en predicadores. Amén. Pero tampoco fue a la primera. Tuvieron que tener un proceso en su vida hasta llegar el momento en que tomaron la decisión de seguir a Jesús. Entonces, la predestinación, mi hermano, niega totalmente la posibilidad de alguna participación, no para ser salvo. Ojo, mis hermanos, no confundamos. El hombre no tiene ninguna participación en la salvación. Esa obra ya está hecha en la cruz. La única participación que el hombre tiene es decidir si recibe a Jesús y cree en su nombre. Eso sí. Y a partir de ese momento, mi hermano, nuestra voluntad queda sometida a la voluntad de Dios. Amén. En ese momento ya no puede haber libre albedrío, ya no puede haber de que, no, pues yo, Juan 2, no lo creo, Juan no creo yo que Jesús haya hecho vino del agua, eso, mi hermano, ya no es posible. Desde el momento en que yo me sometí a Jesús y lo reconocí como mi Señor y Salvador, esa fue mi ejercicio de voluntad última. Amén. Y a partir de ese momento yo me someto a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Amén. Y lo más hermoso, a partir de ese momento, todo lo que está predestinado, de lo que ya lo leí yo en Efesios, todas las bendiciones espirituales, amén, en Cristo, inmediatamente van a aplicar en mí. Amén. Lo que dice Pablo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Nadie. ¿Por qué? Porque está predeterminado que todos los que se conviertan a Jesús lo amen, amén, les sirvan y lo sigan, aún dando su propia vida. Eso está predeterminado.
Eso va a acontecer en mi vida. Por eso yo debo de creer, si es que verdaderamente recibí a Jesús y creí en su nombre, que Él me va a transformar, que Él va a hacer la obra de perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque predestinado está. Esa es la predestinación, que todo aquel que crea en Jesús y lo convierta en su Señor, todo lo que está en los decretos del cielo se van a aplicar sobre su vida. Todas las promesas que hay en la Escritura son para usted, Señor. Son para usted, señora. Son para usted, mi hermana, mi hermano, el que me esté escuchando. Todas las promesas que están en la Escritura están decretadas, que están predeterminadas para usted y para mí. Los que amamos a Dios, todo lo que pase siempre será para bien. Ya está predeterminado, mis amados. ¿Sí? Pero no hay la predeterminación, no hay el destino manifiesto de que yo ya vine para ser salvo o vine para perderme. Eso va en contra de la justicia y del amor de Dios. Entonces, mis amados, no es una doctrina de Pablo. La predestinación es una doctrina de Agustín de Hipona y de Calvino. Amén. De ellos es. No es de Pablo. Pablo nos enseña, Pablo nos capacita, mi hermano, que todo lo que está ya determinado es solamente para que lleguemos a la altura del varón perfecto, para que la nueva criatura, el hombre interior, sea renovado y sea establecido a la altura del varón perfecto. Amén. Pablo nos habla de la predeterminación, de que la iglesia va a ser santa, de que va a ser con vestiduras limpias, amén, gloriosa. Eso ya está predeterminado, mi hermano. Eso no es resultado de nuestras obras, no, por eso es que se habla de predeterminación. Eso sí está predeterminado. Eso sí está, ¿por qué? Porque depende de la voluntad de Dios y no del hombre. Entonces, concluyo con lo siguiente. Los espíritus que están en el cielo son enviados a la tierra y se les otorga un cuerpo para que sean probados. Todas las criaturas son probadas ¿a qué? ¿A quién siguen? ¿A quién van a aceptar como su Señor? En el mundo dice que el mundo está bajo el maligno y que Él ha cegado el entendimiento de toda criatura. Aleluya. Entonces en el mundo todos han decidido seguir ¿a quién? A Satanás. A través de todos sus engaños, a través de todos sus esquemas filosóficos, escuelas de pensamiento, religiones, sistemas de gobierno, política, sistemas financieros. Todo ese sistema de engaño nos hace vivir aceptando a Satanás como Señor. Pero en el momento en que nosotros decidimos aceptar a Cristo y creer en su nombre, en ese momento, mi hermano, hemos sido trasladados al reino de la luz admirable, y ahí, en ese momento, todo lo que está predeterminado por Dios a través de sus decretos divinos aplicarán sobre nuestra vida. Por eso es que nosotros ya somos victoriosos en Cristo, y el entender esto que les estoy yo compartiendo ahorita, mi hermano, hace que nuestra fe crezca. ¿Por qué? Porque lo que va a acontecer, lo que va a suceder, no depende, amén, de nuestros actos, sino que Dios ya está obrando en nosotros. ¿Para qué? Para que se vaya haciendo el trabajo de perfeccionamiento y llegar a ser semejantes a Cristo. Amén. Eso lo dice, y concluimos, mis amados, con esa forma de pensamiento, con Romanos capítulo 8. Amén. Mire usted, mi amado. Dice el capítulo 8 de Romanos, amén, lo siguiente. Acompáñeme usted, por favor, mi amado. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir? Los que ya fueron trasladados al reino de la luz, ninguna condenación hay. Amén. Esto es, aquí está, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús, mi hermano?
esto es, los que andan conforme al Espíritu. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Solo los que andan en el Espíritu. Amén. Todo el que anda en la carne, ese todavía no está en Cristo Jesús y le puede alcanzar alguna condenación. Amén. Bien, ahora mire usted, en la parte de 8:13 dice, si vivís conforme a la carne, ojo, que estamos leyendo el libro de Romanos que Pablo le escribió a los romanos, que ellos ya estaban en un nivel de entendimiento ya más grande, porque ya muchos apóstoles, muchos profetas, muchos maestros habían viajado, inclusive ya estaban ahí Aquila y Priscila, ya estaban en Roma, mi hermano. Amén. Entonces, él les está diciendo, si vivís conforme a la carne, a la iglesia le está escribiendo, no al mundo, mi hermano. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Ojo, amado. Entonces, ¿qué está diciendo? Alguien que dice que es, amén, parte de la iglesia y vive en la carne, ¿qué le va a pasar? Pues va a morir. Ah, y si va a morir, entonces, ¿qué está diciendo? ¿Cómo que salvo siempre salvo? Amén. ¿Cómo que yo ya vine predestinado para recibir a Cristo Jesús y haga lo que yo haga, no me va a pasar nada? Pablo está diciendo otra cosa, mi hermano. Amén. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Porque vosotros no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abra, Padre. El espíritu que está en nosotros es el Espíritu de Dios. Amén. Y al tener el Espíritu de Dios hemos recibido el Espíritu de su Hijo. Por eso es espíritu de adopción. Amén. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Amén, mis amados. Entonces, esa porción también calvinista de que debemos de, si somos prósperos es porque estamos bendecidos, pues también aquí se encuentra con una porción que Pablo no comparte. Él dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo nos dice que debemos de vivir sobriamente. Amén. ¿Qué es lo importante? ¿Acaso nos vamos a llevar algo de esta tierra? Únicamente contará cuando estemos en el tribunal de Cristo los tesoros que hayamos hecho en el cielo. Los tesoros espirituales. Amén. Ahora bien, hay una parte hermosa, mi hermano. Y dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí ya se empieza a manifestar los decretos predestinatorios de los hijos de Dios. Nadie lo podrá vencer a usted. Todos los que estamos inmersos en Cristo Jesús, Él lucha nuestras batallas. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Amén. Y ahí uno dice, ya ve, ahí está, los escogidos. Claro. ¿Qué no escogí yo a vosotros? ¿Por qué cree usted que escogió Jesús a los 12 apóstoles que escogió? Porque tenía muchos más. Porque conoció sus corazones. No porque estaba predestinado en el cielo que Pedro iba a ser apóstol, que Juan, no, sino que en su desempeño con él fue viendo quienes recibían su palabra, quienes llegaron a amarlo tanto que estaban dispuestos a dar la vida por él. Y a eso se escogió de entre todos. Amén. Ahora bien, y terminamos con esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aleluya. Yo quiero que usted entienda esto, mi hermano. Después
de que Pablo muere, muchos se separaron antes. Cuando vieron que Pablo estaba en la cárcel y prácticamente había sido condenado a muerte, se empezaron a separar. Se separó Demas, amados. Demas escribió y firmó una carta que envió Pablo, mi hermano. Se separó Alejandro el Calderero. Amén. Y se fueron separando muchos, dice, hasta llegó a expresar Pablo, dice, hoy me presenté a mi defensa y nadie estuvo conmigo. De tal manera que tiene que mandarle una carta a Timoteo y le dice, te espero, mi hijo. Dile a Juan Marcos que venga contigo. Va a ser muy útil. Tiene que invitarlos a que vengan, a acompañarlo en sus últimos días. Pero lo más sorprendente es los que se apartan, mi hermano, que habían caminado con él. Entonces, ¿dónde está el hecho de que estén predestinados? Siempre habrá la elección del hombre para apartarse. Y por eso vemos, y concluyo, amén, por eso vemos tantos pseudoapóstoles y pseudoprofetas apartados de la Escritura, enseñando otro evangelio. Estas congregaciones que solamente lo hacen por negocio del vientre, amén, se han apartado y cayeron como los Gálatas. Seducidos fueron por otro evangelio. Amén. Si nosotros enseñamos predestinación, mi hermano, estamos enseñando otro evangelio. Amén. Jamás, mi hermano, el Señor Jesús, aun cuando el pueblo de Israel había sido designado pueblo de Dios, Dios lo había apartado para él. Amén. Jamás les dijo que ellos eran los predestinados de la salvación nada más. Y que ahí hubiera aplicado, porque ellos ya traían un antecedente, ya había habido una designación de Dios desde el cielo. Pero es que el plan de salvación de la humanidad, mi hermano, era para todas las criaturas. No era para un solo pueblo. Y ahí es donde vemos que la predestinación ni para el pueblo israelita aplicó. Entonces, quererlo enseñar ahora es prácticamente negar lo que está en la Escritura y lo que está en el Antiguo Testamento y lo que de las bocas de Dios dijo. Es necesario que otras ovejas yo las traiga a mi redil. Vendrán del norte, del sur, del oriente y del poniente. Y esas ovejas que vienen de lejos se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y los hijos del reino que no han aceptado a su Señor serán rechazados. Amén. Y termino. La parábola del rey que le hace fiesta a su hijo. Entonces le dijo, id y llamad a los invitados, a los que son de mi reino. Y fueron, invitaron, ¿y qué dijeron? No, estamos ocupados, hoy vamos a hacer un negocio, no, que hoy se casa mi hijo, no, que tengo que ir a recoger mi cosecha. Por muchas y múltiples razones no aceptaron. Decisión, amados, decisión. Amén. ¿Acaso toda esa provincia no estaba destinada a que se conmemorara la fiesta del hijo del rey y fuera honrada esa comarca? Sí, pero no quisieron venir. Decidieron no venir. Entonces el Señor le dijo, id por los demás, convencerlos, traerlos, id a los caminos, a donde sea, y traerlos a la fiesta de boda. Y llegaron. Decidieron llegar, porque no dice ahí que los amarraron, los atraparon y los llevaron. No, decidieron ir a las bodas del rey. Aleluya. Y resulta que cuando el rey sale ya para la ceremonia del casamiento, encuentra a alguien que estaba vestido indebidamente. Alguno
que había decidido primero no ir y luego quiso ir, pero no se vistió correctamente, o sea, no iba con lino fino. Y entonces el rey ahí le dijo: sacadlo, echadlo afuera, que se vaya, enviadlo a donde está el llorar y el crujir de dientes. Mi hermano, decisión. Entonces, si se habla de predestinación, de salvación o perdición, no hay decisión del hombre, y si no hay decisión del hombre, no se le puede condenar al hombre por sus actos que no decide él. Amén. Y el alma que pecare, esa morirá. Y el pecado, mi hermano, es una decisión. Amén. Que el Espíritu Santo nos siga redarguyendo como nos redarguyó de pecado. Amén. Y por habernos redarguido nuestro corazón de pecado, es que volteamos los ojos a Cristo. Que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros y limpiándonos de toda doctrina. Que quiera relajarnos. Amén. Que quiera hacernos sentir, mi hermano, que nosotros no somos responsables de nuestros actos morales, de que nosotros hagamos lo que hagamos, no somos responsables de ello. Eso es mentira, porque eso predispone al hombre a volver a caer en sus concupiscencias. Amén. Y nos hace volver a tener pensamientos de la carne. Amados, que estuvieron hoy en este tema, que el Señor haya hablado a sus corazones y que su Santo Espíritu les recuerde. Y sepa una cosa, amén, que el que persevere hasta el fin será salvo. Y que la salvación se guarda oyendo la palabra de Dios, creciendo en fe y haciendo, viviendo su palabra. Eso es lo que nos corresponde hacer, obedecer. Obediencia quiero. Aleluya. Que el Señor los bendiga a todos los que se conectaron. Amén. Por la familia Valentín Montes. Y vamos a hacer, sí, por la familia Valentín Montes. Sí, Padre, oramos por ella. Su necesidad está delante de ti. Tú sabes y conoces todas las cosas. Si se han sumado a nosotros, Padre, y nos han pedido para que se cumpla la palabra, que oremos unos por otros, entonces nosotros estamos pidiendo, nos estamos uniendo todos, nos estamos poniendo de acuerdo, Padre, para que tú colmes de bendiciones a la familia Valentín Montes, a la familia Valentín Montes. Si hay enfermedad, Padre, extiende tu mano, porque tú eres nuestro sanador. Y que recuerden que tú, Señor, por tu llaga hemos sido sanados. Que declaren por fe que tú no te has agotado y que tu preciosa sangre, porque te hiciste una llaga, y tu preciosa sangre trae bendición, trae sanidad, trae paz, trae reconciliación. Que así sea, bendito Dios, en la familia Valentín Montes, y que hagas una obra extraordinaria para que te conozcan, para que tengan reconocimiento que solo tú lo puedes hacer. Nosotros te bendecimos, te damos gracias y sabemos que siempre se cumple tu voluntad agradable y perfecta. Bendita sea pues la familia Valentín Montes y se cumpla, como dice la palabra, todo se haga según tu fe, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, amados, todos los demás son los que regularmente se reúnen con nosotros, y que esta palabra que hoy recibieron, anídenla en su corazón, mis amados. Hemos sido llamados, eso sí es cierto. Y lo más hermoso, mis amados, es que decidimos recibir al Señor Jesús y creer en su nombre. Eso es lo más maravilloso que pudimos haber decidido. Todo lo demás está en sus manos y confiamos que Él nos perfeccionará y estaremos y lo veremos en aquel día del arrebatamiento. Que así sea para su gloria. Amén, amén, amén.